Hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy me he venido a mi huerto para enseñaros el nombre de algunas verduras en inglés. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Berenjena se dice aubergine. Aubergine. Remolacha se dice beet. Beet. Brócoli se dice broccoli. Broccoli. Zanahoria se dice carrot. Carrot. Pepino se dice cucumber. Cucumber. Ajo se dice garlic. Garlic. Espárragos se dice asparagus. Asparagus. Cebolla se dice onion. Onion. Guisantes se dice peas. Peas. Pimiento se dice pepper. Pepper. Patata se dice potato. Potato. Calabaza se dice pumpkin. Pumpkin. Rábano se dice radish. Radish. Tomate se dice tomato. Tomato. ¿Repetimos? Berenjena se dice aubergine. Aubergine. Remolacha se dice beet. Beet. Brócoli se dice broccoli. Broccoli. Zanahoria se dice carrot. Carrot. Pepino se dice cucumber. Cucumber. Ajo se dice garlic. Garlic. Espárragos se dice asparagus. Asparagus. Cebolla se dice onion. Onion. Guisantes se dice peas. Peas. Pimiento se dice pepper. Pepper. Patata se dice potato. Potato. Calabaza se dice pumpkin. Pumpkin. Rábano se dice radish. Radish. Tomate se dice tomato. Tomato. Y esto ha sido todo. Estas son solo algunas de las verduras que existen, pero hay muchísimas más. Déjame un comentario en el mail contándome cuáles son las verduras más populares del lugar donde vives y cuál es tu verdura favorita. Y si no está en la lista, te diré cómo se dice en inglés. Antes de irme, quiero mandar un saludo muy especial a Edith Casquete, que me ha contado que su profesor pone mis vídeos en sus clases. Edith es de Ecuador y estudia en la unidad educativa Dolores Sopeña. Edith, te mando a ti y a todos tus compañeros y a tu profesor un saludo enorme. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.